Esta es una presentación especial de Promo Estéreo. No te despegues. Iniciamos. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Soy de nuevo tu amigo Dave Diablo y me encuentro ahora por Promo Estéreo. Como te había dicho, iba a haber algunos cambios con respecto a las dinámicas de el horario y el programa, pero pues afortunadamente ya estamos en línea. ¿Qué te parece? Una tarde de viernes, una tarde lluviosa, son las 3 y fracción 3 y 10 y estamos comenzando esta nueva etapa en este nuevo horario, así que pues vamos a darle, ¿qué te parece? Y bien, antes que nada quería hacerte mención de la peculiar celebración que se lleva el día de hoy. Tal vez muchos no la conozcan, pero el día 2 de julio se celebra el Día del Ovni. Así es. Y esto es porque en alguna parte de Estados Unidos fue la primera vez que se dio un avistamiento que se consideró un objeto volador no identificado y pues así las cosas. Hoy se celebra el Día del OVNI. Que obviamente después se entendió que era un globo, el cual cayó pero espantó a mucha gente y pues generó este tipo de situaciones. Así que, pues así la celebración del día de hoy. Y bueno, pues vamos a comenzar. Hoy en un café con el diablo vamos a tocar un tema interesante, un tema que desde que lo anunció generó bastante aceptación y me gustó mucho, así que pues vamos a comenzar con tu placer, tu derecho. ¿Va? Vamos, disfrútalo. Ok, en esta ocasión vamos a platicar directamente sobre lo que es el placer y el derecho que todo ser humano tiene al mismo. Así que te espero, por favor, conéctate, porque la verdad está muy interesante el tema. Y pues también permítame tantito, lo voy a compartir rápidamente por la gente de WhatsApp que me lo ha pedido. Vale, estoy compartiéndolo, permíteme. Listo. Listo, ahora sí. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Listos para que esta tarde de viernes sea un poco más cálida de lo normal? Me parece bien. Vamos a comenzar. Bien, de entrada te diré que todo ser humano tiene la capacidad para disfrutar de diversas sensaciones. Algunas serán emocionales, otras físicas, pero sin duda casi siempre serán placenteras. Y serán tan diversas como los individuos mismos, ¿vale? Tal vez por sabores, tal vez por olores, por incluso audios o visualizaciones, y principalmente por contactos físicos. Pero bien, como te decía, son tan diversos como la misma humanidad y es porque son tan significativos en nuestra vida, ya que es algo que nos atrae, nos gusta, ya que nos atrae y nos gusta un poquito más, nos genera o nos cautiva o nos atrapa en un momento dado, ¿sí? Obvio, en la vida no todo es placer, pero en muchas actividades cotidianas se puede encontrar el placer mismo, por ejemplo, al trabajar, por ejemplo, al estudiar, al hacer ejercicio y obviamente en el sexo. Y bueno, nos vamos a enfocar en este último tema, ¿sí? Pero tristemente te diré que aún en nuestros días se sigue juzgando y criticando a quien decide disfrutar abiertamente de su placer sexual, sin aceptar que es un derecho natural de todo ser humano. No importa si se decide disfrutar en solitario, en pareja, ya sea en un trío o de manera grupal. Lo único que no se debe de permitir es obligar, ni engañar, ni violentar de cualquier manera a un ser vivo para que se obtenga placer. ¿Vale? Y bien, dicho esto, en esta ocasión nos enfocaremos, como te decía, en el placer sexual. Pero como es de costumbre, nuestra costumbre, vamos a definir qué es el placer sexual. ¿Vale? El placer sexual es aquel placer que se obtiene o experimenta al estar excitado sexualmente. El placer sexual tiene muchos beneficios como mejorar la salud, mejorar el sistema inmunológico e incrementar la seguridad de la persona.
También en el placer sexual participan diversas sensaciones de disfrute, goce o satisfacción, que se experimentan en una relación sexual o en una sesión de estimulación personal, y que no solo se reduce al acto coital, sino también las que se experimentan a través de sensaciones provistas, como te decía, por los 5 sentidos: visuales, olfativas, auditivas, táctiles o gustativas, ¿vale? Y es necesario destacar que la conjunción de todos estos factores hacen del placer sexual uno de los más intensos que es posible sentir para los seres humanos y los seres sexuados, sexualizados, lo que a su vez lo convierte en uno de lo que dan lugar al apego hacia la persona. No solo más firmemente, sino también más fácilmente. Es decir, y es por eso que de repente tenemos estas relaciones tan enganchadas, tan encarnadas, en las cuales tú dices, ¿por qué no lo dejas? Y a la mejor el enganche puede ser tal el placer que no importa que le peguen, no importa que la golpeen, no importa que la humillen, no importa que lo humillen, no importa que lo maltraten, ¿sí? Que lo sobajen, que lo ridiculicen. Es tan bueno el sexo y es tan bueno el placer que no se niegan a soltarlo. Y tristemente así se da. Y eso hace una codependencia de la cual, con tal de que no dejen a la otra parte o no los deje la otra parte, son capaces de entregar dignidad, dinero, coches, casas y muchas otras cosas más. Incluso, en muchos casos, hasta los hijos. ¿Sí? Bien. A eso, entre otras razones, se debe del hecho de que se considera, junto al líbido, una motivación básica para casi todo el comportamiento sexual que se tiene. Perdón, hoy está haciendo frío y me traje un café. ¿Y qué sería un café? ¿Qué sería un programa del Café del Diablo sin un café? Así que, pues vamos a seguir. Bien, ahora la información científica o biológica sobre la situación del placer sexual. Bioquímicamente, el placer sexual es la respuesta del sistema nervioso central que puede ser provocada por una estimulación sensitiva en órganos sexuales y como consecuencia de la liberación de la hormona noradrenalina, espero haberlo dicho bien, producida en la médula suprarrenal. La excitación para este placer puede simplemente ser psicológica. El placer es una respuesta agradable, en estos casos vinculada a la sexualidad. Bien. Pero entonces, ¿por qué aún sentimos vergüenza de nuestro placer? Porque aparte de ser juzgados, también nos avergonzamos de nuestro placer, ya que es muy triste saber que es un derecho y que es algo biológicamente natural, pero aún así seguimos sintiendo vergüenza. Bien, esto se debe a que nuestra educación está basada en una moralidad y en una religión que por costumbre enfoca la sexualidad principalmente a la procreación y a la vida matrimonial. Tristemente, se llega a relacionar la sexualidad con el placer. Como te decía, por parte de nuestra educación y principalmente por parte de la religión, la sexualidad está ajena al placer. Bueno, más bien la sexualidad ajena a sus costumbres se sigue viendo como algo vergonzoso e inmoral, dando pie a la ignorancia y a la mala información sobre la sexualidad. Estas situaciones exponen a jóvenes, por ejemplo, a embarazos a temprana edad, así como a quedar expuestos a una falsa interpretación. Y es que es muy sencillo, esto es porque nos vamos con ciertos estereotipos que vemos, por ejemplo, en una película 3X o lo que nos comentan las personas mayores que nosotros, y simplemente somos oídos abiertos a malas informaciones. Cuando somos jóvenes somos un receptor de muchas malas ideas, de mucha mala información. ¿Por qué? Porque simplemente nuestra sociedad, nuestra educación y nuestras costumbres, incluso familiares, no nos permiten hablar abiertamente de la sexualidad y con lo que lleva del placer. Es decir, no sabemos o nos avergonzamos de hablar de masturbación con nuestros hijos o de que nuestros hijos nos pregunten a nosotros, ¿sí? O de leer un libro o de participar en alguna charla en ese sentido. Volvemos a lo mismo, todo esto se incrementa tristemente, la mala información se incrementa tristemente por la falta
de actitudes para asumir la responsabilidad con respecto a nuestra sexualidad y a la sexualidad de nuestros hijos. Es importante que hablemos con ellos para que estos patrones erróneos en los jóvenes ya no se repitan en las siguientes generaciones, que sean dueños de su propio cuerpo, que sean dueños de sus propias decisiones y que sepan qué es lo que les gusta y qué es lo que no les gusta, para que no llegue una persona, una tercera persona y los malinforme. ¿Bien? Bien. Por esos motivos es importante educar con la información correcta sobre el placer, ¿sí?, y la sexualidad. Porque una doble moral, una religión inquisidora, junto con una educación basada en la ignorancia y la vergüenza, hace que crezca con una idea errónea del placer sexual. ¿Sí? Ok, bien. Es un hecho que nuestra cultura está despertando y que cada día se acepta más el placer en la sexualidad. Son los jóvenes y algunos adultos que han entendido que la culpa no es parte de la sexualidad y que pueden hablar abiertamente del placer en la intimidad desde el seno de la familia, sin vergüenza y fortaleciendo la seguridad de cada individuo en sus decisiones y en su vida diaria. Reitero, si nosotros como madres y padres de los jóvenes les hablamos de lo que es el derecho a su placer, de lo que es el derecho a su sexualidad, a poder experimentar, obvio, siempre marcando esa sana distancia de no lastimarse y no lastimar a nadie más, pueden disfrutar del placer. Dejemos a un lado todo ese tipo de miedos, todo ese tipo de tabús, todo ese tipo de educación guiada con prejuicios, porque a final de cuentas lo único que damos es información a puerta cerrada, que no les llega de manera correcta a los jóvenes. Es muy sencillo hablar con los jóvenes, sentarnos y decir, de esto se trata la masturbación, ¿sí? Esto es un acto coital, ¿sí? Esto es tu sexualidad, estos son tus derechos. Y bien, hacia esto es a lo que voy ahorita. Bien, tan es así que desde hace tiempo, incluso el gobierno del país tiene una cartilla de derechos sexuales de adolescentes y jóvenes, que realmente aplica para todos, pues el placer, y para el placer no hay edad. Como te decía, todos tenemos el derecho a disfrutar. Afortunadamente también existen medicamentos que combaten, por ejemplo, varias disfunciones y padecimientos sexuales, así como juguetes y artículos que han potencializado la vida sexual en pareja y en lo individual. ¿A qué voy con esto? Tristemente, seguimos con una con un velo en los ojos, con un velo en el criterio con el cual vamos creciendo y vamos educando. Nuestros papás nos dieron cierta información, pero a lo mejor venía con ciertos miedos, con ciertos tabús y con ciertos prejuicios. A nosotros, como padres, nos corresponde vencer ese tipo de miedos, objeciones y tabús, dando la información adecuada. No te sientas avergonzado si tu hija te habla de masturbación, si tu hijo te habla de embarazo, si tu hijo te habla de alguna situación sexual. No lo hacen para molestarte, en definitiva tienes que entender eso. Lo hacen porque abiertamente tienen una duda y a lo mejor no es la pregunta directa, pero te está pidiendo de alguna manera tu apoyo, tu orientación, para que tú puedas darle información, y si no la conoces, dense a la tarea de buscarla de manera adjunta a este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que sucede si nosotros nos alejamos de un cuestionamiento de nuestros hijos? Es muy triste lo que va a suceder, porque ellos tienen la necesidad, y lo que va a suceder es que ellos van a buscar la información en algún otro lado que tal vez no sea la información correcta. Nuestra sociedad está totalmente sexualizada. Solo basta con ver incluso hasta un programa de niños y ver que se maneja incluso el doble sentido en ese programa. Además de eso, ve todos los programas de la barra mañanera, y ve cómo muchas de las conductoras salen sexualizadas, con escotes, minifaldas, además de que nos venden mucho la imagen de la mujer con las piernas descubiertas, delgada, muy fitness, y por ejemplo de los hombres que siempre están muy definidos a lo mejor, o muy bien arreglados y cosas así. Nos están estereotipando y sexualizando a cada una de las personas.
Aunque no lo creas, hay un bombardeo enorme de información sexualizada, ¿sí? De imágenes sexualizadas. Y nosotros no lo queremos ver, pero los chicos y las chicas son muy perceptivos. Cuando nosotros éramos jóvenes, a lo mejor teníamos nada más acceso a la televisión. Hoy en día recuerda que ellos tienen acceso a los celulares, a las tablets, a las computadoras. Es más, nosotros a lo mejor cuando éramos jóvenes teníamos suerte de tener a lo mejor una televisión en la sala para todos, donde se reunía la familia. Hoy en día cada quien tiene una tableta, cada quien tiene un celular, cada quien tiene un dispositivo que puede acceder a muchos de estos programas y a mucha información que puede no ser la indicada para nuestros hijos y su educación. Tristemente, te lo reitero, están expuestos. Se potencializó la exposición de la sexualidad, ¿sí? Y por ende, los chicos están mucho más expuestos. Por eso es importante que nosotros debemos estar atentos. Ahora, te diré, ¿cuántos de nosotros ponemos un candado para mayoría de edad en nuestros dispositivos? No lo hacemos, ¿sí? Incluso hay paquetes de televisión por cable que dentro de su barra de programación empiezas a recorrer los canales y sin más ni más ves los canales de televisión adulta, para adultos, ¿sí? Venus, Playboy, etcétera, todos los que se puedan dar, ¿sí? Tristemente, a lo mejor no muestran una información, no muestran un video como tal, pero los chavos saben cómo acceder a ese tipo de información y pueden solicitar el cargo de uno de estos paquetes si no se tienen los candados adecuados a ese tipo de servicios. Y pueden entrar, por ejemplo, a un canal de adultos. Es más, no te vayas ni siquiera a la televisión. Cuando sales a caminar y vas al mercado, o vas al centro, y vas con tus hijos a lo mejor de 12, 13 años, y pasas por cualquier puesto y te detuviste en un puesto, te puedes dar cuenta que al lado a lo mejor venden películas piratas, ¿sí? Y los señores del puesto no tienen el mayor recato para exhibir, por ejemplo, películas 3X y de cualquier contenido, heterosexual, homosexual, transexual, lo que tú quieras, cualquier tipo de pornografía la pueden vender. Y están expuestos en la calle, están expuestos en muchos lugares abiertamente. Como te digo, esto me lleva a entender que nuestra sociedad es doble moral, ¿ah? Porque sexualizamos pero nos espantamos, en definitiva. ¿Qué sucede si nosotros abordamos el tema de manera directa con nuestros hijos? Así sea que tengan, que nos dé a lo mejor a nosotros vergüenza, pero si lo haces con la información adecuada, hablando a lo mejor tú como padre con un psicólogo, con una psicóloga que te pueda orientar para decir cómo hablar las cosas con los jóvenes, entonces podrías tener una comunicación mucho más adecuada con tus hijos, ¿sí? Y obviamente no le vas a narrar cómo fueron procreados, no le vas a decir y no le vas a poner el ejemplo de lo que hiciste con tu pareja para tenerlos, obviamente no. A lo que voy es hablar simplemente de lo que es la relación coital, de la introducción del pene a la vagina, simplemente, ¿sí? De la eyaculación, de, por ejemplo, las eyaculaciones femeninas, ¿sí? De los puntos erógenos, de lo que les puede gustar, de lo que les puede gustar realmente. Puedes hablar de sexo oral, puedes hablar de muchas otras cosas, sin tener que caer en el morbo, es simplemente informativo, ¿sí? Y que si en un momento dado, en su despertar, por ejemplo, los chavos, los sorprendes masturbándose en algún momento, no los avergüences. Ya bastante van a tener con el simple hecho de quedar expuestos con esa situación, ¿sí? Pero recuerda, tanto tú como ellos tienen el derecho al placer. El tema es cómo acercarse y cómo disfrutar de ese placer, porque también ese placer lleva una responsabilidad. Y esa responsabilidad se va incrementando, como se va incrementando también el deseo que va despertando en ellos, ¿sí? Pero así como a ellos les gusta disfrutar de ese placer y como a nosotros también nos gusta disfrutar de ese placer, también hay que hacerlos responsables. Por ejemplo, con el uso de preservativos,
¿sí? Con el uso a lo mejor de lubricantes para que no se lastimen, ¿sí? Para darles la información correcta, hacerles ver que la sexualidad es un tema tan natural como la vida misma, pero también haciéndoles ver que eso es parte de una intimidad y que a lo mejor se les puede dar la ocurrencia de tener relaciones en un carro, pero hay que hacerles ver que eso no está bien. Ante la sociedad, por ejemplo, serían faltas civiles. Y eso sí implicaría la presentación de esos infractores ante un juez cívico, ¿sí? Por faltas a la moral. Entonces, a lo mejor tal vez te va a sonar una burrada lo que voy a decir. Y vas a decir, ¿cómo voy a hacer esto? Pero es importante decirles, mira, si quieres vivirlo y experimentarlo, a lo mejor junten, si tienes ya los planes con tu pareja, júntense y váyanse a un hotel, pero un buen hotel. Y sé que me vas a decir, ¿cómo le voy a hacer esa recomendación? ¿Tú se lo harías a tu hija? Sí, en definitiva sí. Y ya lo he dicho en otros en vivos, ¿sí? Soy muy abierto en ese sentido con mi hija. He platicado desde que estaba muy pequeña, la llevé a talleres de sexualidad, obviamente supervisados, ¿sí? Y créanme, fue con la Fundación de Salud Sexual, ¿sí? Y fue un taller que se implementó para niños de 6 a 10 años, como para adolescentes de 6 a 10 años, y creo que fue de 12 a 15 o a 16, ¿sí? Pero en el cual les mostraron tanto los órganos reproductores de la mujer como los órganos reproductores del hombre, ¿sí? Y también se les hizo hincapié de que no solo son funciones reproductivas, también son placenteras. Y eso es lo bonito y eso es lo fundamental, hablar las cosas como son. Es cierto, es muy padre la maternidad, es muy padre la paternidad, pero también la sexualidad. Y no se tiene que ver como un acto vergonzoso, no se tiene que ver con un acto lleno de culpas, de miedos. Esas culpas se terminan con nosotros como padres. Lo que a nosotros nos corresponde no es invitarlos a una vida sexual sin freno alguno. No. Lo que a nosotros nos compete como padres, el compromiso es darle la información correcta y asertiva, ¿sí? Y adecuada a nuestros hijos. Porque te lo vuelvo a repetir, en esta situación, en esta contingencia, en este medio y en esta época, la información está por todos lados. Todo tipo de información se la van a encontrar en la red, ¿sí? ¿Cuánta cantidad de páginas porno no hay? Y de todo tipo, y de todos los gustos. Y aquí no estoy juzgando las preferencias de nadie. Cada quien es libre de disfrutar del placer como guste, ¿sí? Tal vez con las personas de su mismo sexo, tal vez intersexuales, tal vez interraciales, como sea. Cada quien tiene el derecho a disfrutar de su placer, como sea, incluso en solitario, o a lo mejor en grupal, ¿no? Eso depende de cada quien, ya es de criterio. Pero reitero, lo más importante es hacerlo con responsabilidad. Es tener a lo mejor conocimiento sobre los diversos controles de natalidad, ¿sí? Preservativos, DIUs, anticonceptivos. Es muy importante esa parte. Nuestra información tiene que ser clara. Ya una vez hablé sobre padres análogos, hijos digitales, ¿sí? Y cuando platiqué sobre eso, quedó evidenciado de repente la falta de conocimiento que a veces muchos padres tenemos sobre la tecnología y cómo, por ejemplo, nuestros hijos tienen una gran ventaja sobre nosotros en esos temas. El tema es que hay gente que se aprovecha de esa gran ventaja y lo que no tienen los chicos es el criterio a veces para determinar qué es bueno y qué es malo. Y se dejan llevar incluso por modas y por otros amigos que en un momento dado, ya les llegó esa mala información y se emocionaron con esa mala información y tristemente quedaron expuestos con esa mala información. ¿Qué es lo que sucede ahí?
de repente puede ser de pena ver cómo los muchachos o cómo todas estas personas quedan expuestos a ese tipo de gente. Yo lo que les recomiendo de verdad es hablar sin miedos, hablar como tiene que ser. Si nosotros en un momento dado hacemos las cosas como son, créanme, no vamos a tener ningún problema en ese sentido, ¿sí? Y bueno, realmente como les decía, es muy importante tener la confianza con los hijos y la comunicación adecuada. Si hay algo que no sabes, no te preocupes. De verdad, ponte a investigar en internet. Toma tu celular y si tienes algún tema, investígalo. Obviamente hay muchos portales con información errónea. Ve a canales que sean de confianza, pregunta con otras personas, con alguna amistad que te diga o que te dé una orientación, ¿vale? Existen muchas personas, acércate a lo mejor con psicólogos que te pueden ayudar en ese sentido, ¿sí? Aquí mismo nosotros, incluso yo, tu servidor, Dave Diablo, ha hecho muchos programas con respecto a la sexualidad. Hemos tocado el tema de juguetes sexuales con la gente de Oscuro Deseo, ¿sí? Nosotros mismos tenemos nuestra propia comunidad en pecados, ya lo sabes, tenemos nuestra propia sex shop online. Y ahí de verdad hemos atendido N cantidad de dudas. Te voy a platicar un caso en particular para que veas hasta dónde llega la ignorancia. No es de aquí, es una persona que nos contactó en pecados y era de Perú. Y el chico quería celebrar con su novia su cumpleaños, su mayoría de edad. Pero ellos, o él más bien, había visto una película 3X. Ve hasta dónde llega la ignorancia. Y ya lo había mencionado, ¿sí? Este chico, según él, a palabras de él, quería tener prácticas de sexo anal con su novia para celebrar el cumpleaños. Pero cuando empecé a platicar con él, me di cuenta de la falta de conocimiento que tenía sobre ese tema. Y todo porque él lo vio en una película 3X, lo vio con su novia y le pareció atractivo a él de primera instancia. Después, él hizo comentarios para convencer a su novia y que ella aceptara. Él nos contactó a Vero Díaz y a mí para preguntarnos sobre ese tipo de situaciones. Y te digo, la verdad es que al leer toda la sarta de ideas que él tenía, por no decirlo de otra cosa, fue sorprendente la ignorancia, el nivel de ignorancia que tenía este chico. Y le tuve que aclarar muchas cosas sobre ese tema, porque tristemente lo único que iba a hacer es traumatizar a su novia, con una experiencia pésima, con una experiencia nada grata para ella, incluso ni iba a ser para él. Por eso es que te digo que a las personas se les tiene que hacer llegar la información adecuada, ¿sí? De entrada, la misma naturaleza nos lo está diciendo. Bioquímicamente, el placer sexual es la respuesta del sistema nervioso central que puede ser provocada por una estimulación sensitiva en órganos sexuales y como consecuencia de la liberación de la hormona noradrenalina, producida en la médula suprarrenal. La excitación para este placer puede ser simplemente psicológica, ¿sí? El placer es una respuesta agradable, en este caso vinculada a la sexualidad. De entrada, y te lo vuelvo a mencionar, esto es algo natural, ¿sí? No es algo con lo cual te tengas que sentir avergonzado. Es una función básica. No todo es nada más procrear, ¿sí? Entonces disfruta, pero puedes disfrutarlo de la manera correcta. Y nosotros como padres lo podemos hacer y le podemos dar la información adecuada a nuestros hijos. Pero bien, como ya te había mencionado, también existe aquí en México la Cartilla de Derechos Sexuales de Adolescentes y Jóvenes, que para mí, y ya leyéndola, aplica para todos, en definitiva. Y te lo vuelvo a repetir, la sexualidad se disfruta. No sé, hay muchas personas que han tenido sexo desde los 12 años o incluso un poquito antes. Yo he conocido personas que han iniciado su vida sexual muy jóvenes
y que lo han disfrutado plenamente y lo han hecho a conciencia, ¿eh? Y no estoy haciendo una atenta imitación porque luego salen con que, ay, es que el diablo dijo que estaban incitando a los jóvenes. No, nada más te estoy compartiendo algo que sé, más no estoy invitando a nadie a hacerlo. Para mí la sexualidad es de acuerdo a la madurez de cada persona. Cada quien tiene el criterio para saber cuándo inicia su vida sexual, ¿sí? Tampoco es que sea obligatorio a los 18, ni como antes se hacía, por ejemplo, que los padres decían, órale, me llevo a mi hijo a su primera comunión, y vámonos, y me lo llevaba al prostíbulo y le pagaba una prostituta para que perdiera su castidad. No, así no es, ¿vale? Porque incluso por eso se traumatizan los chavos. Muchos padres creen que el teniendo sexo ya se hacen hombres. Las pésimas ideas que se pueden tener, de verdad. Y bien, vamos a tocar 14 puntos que vienen en la cartilla de derechos sexuales, ¿vale? El primero, y voy a hacer un pequeño ejemplo de cada uno. El primero, derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre mi cuerpo y mi sexualidad, que es lo que te acabo de mencionar. Todos tenemos derecho a decidir cuándo, cómo, en dónde y con quién. Y si no es con quién, simplemente sobre mi cuerpo y mi sexualidad. Es mi decisión. Nadie me puede imponer reglas, nadie me puede hacer sentir que estoy cometiendo pecado, que es inmoral, que son faltas a la sociedad. No, nadie, ¿ok? Ni tu familia, ojo. Derecho a ejercer y disfrutar plenamente mi vida sexual. Te lo vuelvo a mencionar. Tienes todo el derecho a disfrutar como tú decidas. Siempre y cuando no lastimes a nadie más, ningún otro ser vivo, ni forces a ningún otro ser vivo a obtener placer, tu placer, lastimando a otras personas y a otros seres vivos. Eso sí no se vale. Bien. Derecho a manifestar públicamente mis afectos. Esto quiere decir que tú puedes andar con quien quieras, como quieras, cuando quieras, ¿sí? En definitiva, puedes abrazar, si tú eres mujer y tienes una novia, porque a ti te gustan las mujeres, adelante. Si eres hombre y tienes un novio hombre, adelante, lo puedes abrazar, lo puedes besar, puedes andar de la mano con él, se pueden poner a lo mejor algo cachondos y demás, pero obviamente también tienes que respetar a los demás, ¿sí? Porque hay espacios y momentos para todo. Y le sucede tanto homosexuales como heterosexuales, ¿sí? Que de repente se nos calienta la hormona y estamos de repente ahí echando un faje en la calle, nos suele pasar y ya la gente nos empieza a ver. Pero obviamente se escandalizan más si son dos personas del mismo sexo, porque lo tachan de inmoral y demás. No, a final de cuentas no es así. Estás manifestando tu deseo y tu placer con otra persona, públicamente. Son tus afectos hacia esa persona, pero también no quieras tener sexo en la calle. Eso es lo que no se vale. Bien, el siguiente punto, número 4. Derecho a decidir con quién o quiénes relacionarme afectiva, erótica y sexualmente. Esto es, puedo tener mis amigas y mis amigos, pero puedo tener con esos amigos o amigas a lo mejor una o dos personas con las cuales tengo un poquito más de erotismo y sexualidad, por ejemplo, ¿sí? A lo mejor hay algún amigo con el cual sí quiero andar, a lo mejor hay alguna amiga con la cual sí quiero andar, y adelante, lo puedo hacer, pero cada relación es diferente, ¿sí? Y con cada quien te puedes llevar, o sea, la diferencia está en cada uno de los amigos y con quién te identificas más, y habrá con quien simplemente te atraiga y a lo mejor con quien quieras formar una relación formal y llevártela por lo tradicional, ¿no? Bien. El siguiente, número 5. Derecho a que se respete mi privacidad y a que se resguarde mi información personal. Muy importante, muy importante. Yo tengo derecho a mi privacidad. Si tú en un momento dado decides masturbarte, hazlo de manera privada. Si tú decides en un momento dado compartir esa intimidad con alguien más, no se puede compartir. Recuerda, está la ley Olimpia que te protege ya con ese tipo de situaciones, ¿sí? Y nadie puede exponerte, por eso es que se resguarda la información personal. Si tú tristemente te grabaste y te separaste de esa persona y toma esa información y la exhibe, puede ser juzgado y detenido por la ley Olimpia, ¿va? Eso es fundamental también para que lo conozcas,
Ok. Número 6. Derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual. Esto es, ok, tú puedes vivir tu vida, ¿sí? No pueden lastimarte ni física, ni psicológicamente, ni sexualmente, de ninguna manera para obtener un placer. Ajá. Tú decides cómo, cuándo y dónde, ¿vale? Disfrutar de esa vida. No te pueden torturar psicológicamente, ¿sí? Aquí el derecho a la vida, que no se malinterprete con el tema del aborto. No, esto es un poquito más alejado de eso. Ajá. Vamos, es esa decisión de vivir tu sexualidad como tú quieras, ¿sí? La integridad física, obviamente tú decides si quieres, no sé, si te excita, por ejemplo, aquello de que te pongan chocolate o que te dejen caer cera caliente o cosas por el estilo, esa es tu decisión. Tú decides cómo manejar tu sexualidad, ¿sí? Si, por ejemplo, no estás acostumbrada a que en la intimidad te hablen fuerte, y que que te insulten, porque hay algunas personas que sí les gusta y obviamente sientes que eso es una agresión psicológica hacia ti, pues obviamente no tienen derecho si tú no aceptas, ¿vale? Y nadie te puede violentar sexualmente, en definitiva. Tú tienes el derecho a decidir cómo, cuándo y en dónde, ¿sí? Ok, el número es séptimo, creo que es, derecho a decidir de manera libre e informada sobre mi vida reproductiva. Así es. Vuelvo a lo mismo. Tú decides cómo y cuándo tener bebés, ¿sí? Tú decides con quién tener bebés. Mientras que tú no lo decidas, y obviamente si lo vas a hacer de manera consciente, tienes que incluir a tu pareja en este sentido. Si eres mujer y decides embarazarte de tu novio, creo que lo más correcto es que los dos lo platiquen, ¿sí? Tampoco se vale que de repente, ya me embarazaste y yo me quedo solo con esto y no. Eso es una decisión de pareja para mí. Ajá. Pero tampoco es correcto que te digan, por ejemplo, y principalmente en las iglesias, ¿no? O en los senos de familias conservadoras. Si vas a tener intimidad, es para tener hijos. No, en definitiva no. Si vas a tener intimidad, es para que tú la goces, la disfrutes y decidas más adelante si vas a hacer vida reproductiva. Si no, adelante, no hay ningún problema. Yo conozco a alguien que me dijo, ¿sabes qué? No quiero tener hijos, no me interesa tener hijos. Y bueno, adelante, esa es su decisión. Es de cada quien. Y de verdad que ella decidió no tener hijos. Y anduvimos un tiempo y no se dio de esa manera, ella siempre fue muy clara y adelante, cada quien. Derecho a la igualdad, claro, por supuesto. Aquí, si el hombre está acostumbrado al salto del ropero, la mujer tiene el mismo derecho de aventarse el salto de ropero. Aquí es el suelo parejo para todos. Todos tenemos el mismo derecho al placer, ¿sí? Todos tenemos el mismo derecho a la igualdad. No porque a lo mejor se considere que el hombre es el que tiene, tradicionalmente es el macho y es el que puede tener más parejas sexuales. No, también la mujer puede tener más parejas sexuales si así lo decide. Cada quien decide, pero esto es un piso parejo para todos, ¿vale? Bien, derecho a vivir libre de la discriminación. Efectivamente, esto es fundamental. Nadie te puede agredir, obviamente ni te puede hacer menos, porque a lo mejor por tu preferencia sexual, por tu tono de piel, por tus ideas religiosas, por tus ideas sociales, no importa, ni por tu físico, ni porque estás alto, chaparro, por lo que sea. Nadie te puede agredir de esa manera, nadie te puede discriminar de esa manera, nadie se puede burlar de ti. Ajá. Y además el gusto se rompe en géneros, a final de cuentas, y todos podemos disfrutar de cualquier persona, si así lo deciden de mutuo acuerdo, caray, ¿sí? No se vale hacer menos a nadie. Bien. Derecho, ya hasta perdí el conteo, pero bueno. Derecho a la información actualizada, veraz, completa, científica y laica sobre la sexualidad. Esto es muy importante, ¿sí? La información que se te haga llegar tiene que ser la información adecuada, sin prejuicios, sin culpas, sin
porque dice la tradición que la familia tiene que ser así, bla, 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 no. Ajá. O porque si vas a tener intimidad, tienes que hacerlo para concebir. No, en definitiva no. Ajá. La información tiene que ser adecuada. Por eso es que te acabo de mencionar cuál fue bioquímicamente la función del placer, ¿sí? Y por eso también es fundamental entender tus derechos sexuales, tus derechos al placer, ¿sí? Para que no te cargue la culpa, para que no te cargue la mala información, para que no te cargue la familia que te esté reprochando sobre tus actividades. Es fundamental que tengas el derecho a la información actualizada, veraz, completa, científica y laica. Te lo vuelvo a repetir, laica, eso es fundamental. Ok, derecho a la educación integral en sexualidad, ¿sí? Esto es muy importante, esto es muy, muy importante. Permíteme, aquí lo tenía de hecho. Tenemos derecho a la educación integral en la sexualidad que fomente la toma de decisiones libres e informadas, la cultura de respeto a la dignidad humana, la igualdad de oportunidades y equidad, ¿sí? La educación integral en sexualidad es necesaria para el bienestar físico, mental y social, ¿vale? Perfecto, muy bien. El que sigue, creo, si no me equivoco, es el número 12, según yo. Derecho a los servicios de salud sexual y reproductiva. ¿Qué es esto? Ok. Los servicios de salud de entrada, todos los tenemos. Es un beneficio que nos da el gobierno, ¿sí? Para atendernos a través del IMSS, ya sea el sector salud, el ISSSTE, e incluso hay algunos convenios con clínicas, hospitales privados con los cuales también se atiende este tipo de situaciones. Fue un poco polémico porque se incluyó el tema del aborto, ¿sí? Como un derecho hacia la mujer sobre su cuerpo. Y eso es excelente. Cada mujer tiene la posibilidad de decidir si continúa con un embarazo o no. Lo que para mí no es válido es que ya, por ejemplo, había chavitas de 16 que ya llevaban 3 legrados. Oye, eso es lo que no se vale. En definitiva, mira, y te voy a dar mi punto de vista por qué no se vale. Porque están tomando ya un derecho como un juego, como una salida falsa. Y eso no es correcto. Creo que hasta ahí también te tienes que hacer responsable de tu sexualidad. Después del segundo aborto, por llamarlo así, que se te descuidó, ok, perfecto, hasta ahí. Pero ya un tercero, por Dios, ¿no? No puedes llevarlo a ese grado. Además, estás ocupando recursos que pueden servirle a alguna otra persona, que a lo mejor requiere, y perdón, voy a citar, por ejemplo, una persona con cáncer. No se pueden desviar tantos recursos a lo mejor a un error por el cual te quedaste embarazada y quitarle ese recurso a una persona que está padeciendo cáncer o algún otro padecimiento, diabetes y demás. Ok, perfecto. Vamos con el siguiente. Derecho a la identidad sexual. Aquí es muy claro, tú puedes tener tu propia identidad y disfrutarla. Y bien, el 14º y el último, derecho a la participación en la política pública sobre sexualidad y reproducción. Tienes el derecho a manifestar tus conductas siempre y cuando no transgredan los derechos de las demás personas, ¿vale? Y bien, ok, ahora sí, por mi parte, pues en esta ocasión sería todo. Esto es una nueva etapa en Un Café con el Diablo, gracias a la gente de Promo Estéreo, gracias a Celia, perdón, que estuvo en producción, muchas gracias, espero que te haya gustado. Este mismo tema va a estar en el blog y recuerda que también estoy en Dave Diablo, en YouTube, y vamos a seguir creciendo, así que muchas gracias, que tengan una excelente tarde, gracias por tomar un café con el Diablo, que tengan un excelente día, bye. Espéranos la próxima semana. Escúchanos por Promo Estéreo, donde